Aquel día en que mi familia decidió priorizar a mi hermana sobre mí, mi boda se transformó en una amarga lección de abandono y desilusión. Sin pronunciar palabra, abandoné la ceremonia, dejando tras de mí no solo un lugar vacío, sino también el eco de sus súplicas de perdón, que ahora retumban en el olvido. Todo comenzó cuando, inesperadamente, mi hermana regresó del extranjero. Mientras mis padres, mi hermano y mi prometido se precipitaban al aeropuerto para recibirla, yo me quedé sola, sintiendo como cada llamada ignorada y cada mensaje colgado profundizaban la herida. Mi prometido fue el único en atender el teléfono, y con palabras breves me indicó que dejara de hacer ruido, y que la boda podría celebrarse de nuevo. Pero para mí, lo que debía ser un día de ilusión, se había convertido en el escenario de una cruel broma. Con una serenidad casi forzada, abrí mi diario y anoté el número 99, símbolo de las veces que me habían defraudado a lo largo de los años. Esa cifra representaba cada promesa rota y cada expectativa incumplida. Sin embargo, en ese instante decidí que era hora de cambiar mi destino. Envié mi solicitud para estudiar en el extranjero y empecé a empacar, mientras ellos creían ingenuamente que el pasado ya había quedado atrás. La tensión se intensificó cuando Luis, mi hermano, irrumpió en mi habitación con una sonrisa burlona. Con tono sarcástico me reprochó mi infantil costumbre de escribir en un diario, recordándome, como si fuera un reproche infantil, cada decepción plasmada en aquellas páginas. Al revisar mi cuaderno y encontrarse únicamente con el imponente número 99, su desconcierto se transformó en irritación. Arrojó el diario a un lado y con una mezcla de frustración y desdén me mandó a la cocina. Deja esas tonterías, ve a preparar el pastel de carne para Luna, lávate las manos y hazlo. Considera esto una disculpa por tu comentario sarcástico de hoy. Aquella orden, lejos de provocar una discusión, encendió en mí una calma inesperada. Mientras me dirigía a la cocina, recordé las lágrimas que solía derramar al cocinar ese pastel para mi hermana, sintiéndome siempre tratada con injusticia. Sin embargo, en ese momento decidí que ya no cedería al dolor. La atmósfera en el hogar era extraña. La sala y el comedor se dividían en dos mundos, uno lleno de animación y voces ajenas, y otro, solitario, donde el eco de mis propios sentimientos resonaba. Durante la celebración, mientras mi padre, siempre absorto en sus negocios, escuchaba con atención mis relatos sobre mis vivencias en el extranjero, y mi madre derramaba ternura en cada abrazo a Luna. La sombra de mi ausencia se hacía cada vez más palpable. Mis seres queridos, absortos en su propio mundo, habían convertido mi día en motivo de risa y desprecio. Había invertido meses en diseñar la ceremonia, negociado con dedicación para conseguir un vestido de novia de alta calidad y planificado cada detalle con el organizador, pero el resultado fue un cruel recordatorio de que para ellos, yo solo era una anécdota risible. La decepción se tornó en una amarga decisión: tomar un vuelo hacia Barcelona. Allí, una beca para estudiar psicología en una de las universidades más prestigiosas de España se presentaba como una nueva oportunidad. El aire fresco de la ciudad me recibió como una promesa de libertad, y me instalé en un pequeño piso compartido, alejándome de ese entorno que solo traía dolor, aunque la soledad y el eco de lo que dejaba atrás se mezclaban en mis días. Con el tiempo, mis intentos de comunicarme con mi familia quedaron sin respuesta. No parecía que quisieran saber cómo estaba. Más bien, intentaban silenciar el ruido de su propia culpa. Una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, me encontré con una imagen inesperada. Luna posaba en un elegante restaurante de Valencia, acompañada de Tomás, mi antiguo prometido, con una leyenda que hablaba de un amor inquebrantable y de la cercanía del amor verdadero. Esa imagen, tan llena de aparente perfección, destrozó mi corazón. No era solo la traición, sino también la burla implícita en esa imagen. Una burla que contrastaba dolorosamente con la devastación interior que sentía. En la universidad, conocí a Carla, una chica de cabello corto y mirada penetrante que, sin prisa, notó mi abatimiento. Con su silenciosa empatía, me ofreció una compañía que no requería explicaciones. A veces, la presencia comprensiva es el mejor bálsamo para el alma. Aquella noche, en un acto de confrontación personal, abrí de nuevo mi diario. El número 99 seguía allí, inmutable, y me enfrentaba a la suma de cada decepción. Con manos temblorosas, añadí un nuevo registro: 100, la marca de la traición final. Ese gesto no fue un acto de rabia, sino el símbolo de una transformación interna. Comprendí, de manera fría y definitiva, que mi familia nunca sería el refugio que había buscado, y que ya no sería víctima de su indiferencia. Días después, un correo inesperado cambió el rumbo de mi historia. Una productora independiente se interesaba en transformar mi experiencia en un documental. Querían que mi relato sirviera para demostrar cómo el abuso emocional puede ser tan destructivo como el físico, y que otros que hubiesen sufrido traiciones familiares encontraran en mi historia un rayo de esperanza. Acepté compartir mi verdad, pero con la firme condición de preservar mi identidad real, pues no había razón para proteger a quienes nunca me protegieron. No pasó mucho tiempo antes de que las amenazas comenzaran a llegar. Luis enviaba mensajes insistentes, exigiendo que borrara mis publicaciones, amenazando con arruinar la reputación de la familia. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, esas amenazas avivaron mi determinación. Una semana después, el primer episodio del documental se publicó en una plataforma digital. Sin imágenes de mi familia, solo mi voz, pausada y sincera, acompañada de imágenes simbólicas: una joven encerrada en una habitación, un diario cuyos números crecían lentamente, y la soledad reflejada en un espejo agrietado. La respuesta fue inmediata. Miles de personas comenzaron a compartir sus propias vivencias, y mi historia se convirtió en un punto de encuentro para quienes habían sido silenciados por el abuso familiar. El verdadero giro llegó cuando, una tarde, recibí una llamada de Tomás. Su voz, cargada de urgencia, me alertó sobre Luna. Estela, necesito hablar contigo. Es sobre Luna. Está perdiendo contratos y sus patrocinadores dicen que es por tu documental. Está fuera de control. Aquella llamada me sumió en una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podía pedirme que protegiera a quien, en esencia, me había destrozado? Respondí con frialdad:
frialdad, dejando en claro que ya era hora de enfrentar las consecuencias. Esa noche, mientras las luces de Barcelona parpadeaban a través de mi ventana, un mensaje anónimo apareció en mi teléfono. Sabemos dónde estás. Esto no ha terminado. Un escalofrío real recorrió mi espalda. Aunque cada sombra en la ciudad parecía recordarme que la seguridad era efímera, comprendí que detenerme significaría ceder el control nuevamente a quienes me habían herido. Decidida a no dejar que el miedo me paralizara, contacté a Álvaro esa misma tarde. Nos encontramos en un pequeño café en el barrio gótico, donde las antiguas paredes de piedra parecían guardar secretos de quienes habían decidido empezar de nuevo. Entre confidencias y el murmullo de la ciudad, trazamos un plan para enfrentar la tormenta que se avecinaba, convencida de que solo siendo fiel a mi verdad y tomando control de mi narrativa podría finalmente sanar. Esta es la historia de una transformación, de cómo el dolor y la traición pueden convertirse en la fuerza que impulsa un nuevo comienzo. Aunque el eco del pasado persiste, cada paso me acerca más a la libertad y a la reconstrucción de mi identidad, lejos de aquellos que nunca supieron valorar mi verdadero ser. En un breve interludio que parecía ofrecerme resguardo, recibí un mensaje sin remitente. Con voz baja y cautelosa, como si cada palabra pudiera ser interceptada, compartí mi inquietud con Álvaro. Su semblante se tornó serio y preocupado al leer las amenazas veladas que acompañaban aquel mensaje. Tras un instante de silencio comentó: esto trasciende un simple documental. Has tocado nervios sensibles de alguien que no quiere que ciertas verdades salgan a la luz. El tono grave de su voz confirmó mis temores. Ya no se trataba únicamente de mi familia, sino de algo mucho más oscuro. No me detendré, murmuré, tanto para mí como para él. Debemos actuar con cautela. Informaré a la plataforma y coordinaré con el equipo de seguridad, replicó con firmeza. Esa misma noche, al regresar a mi apartamento, descubrí un sobre misterioso deslizado discretamente bajo la puerta, sin ningún remitente. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré en su interior una única fotografía, una imagen mía tomada desde la acera la noche anterior, mientras observaba desde mi ventana. En el reverso figuraba únicamente la palabra cuidado, escrita a mano. El miedo se apoderó de mí, pero pronto emergió una furia profunda, alimentada por el dolor y la traición. Esto había dejado de ser un asunto personal para convertirse en un acoso que no podía permitirme tolerar. Decidí entonces contactar a Carla, quien respondió al instante, y en menos de una hora se presentó en mi piso. Esto es grave, Estela. Deberías acudir a la policía. Temo que no actuarán hasta que la situación se agrave, dijo con voz preocupada. Con tono contenido le respondí: prefiero evitar que se agrave, ya que demasiadas veces las víctimas han sido ignoradas. No estarás sola en esto, afirmó Carla con determinación. Nos turnaremos para vigilar, si es preciso. Sus palabras infundieron en mí una renovada fuerza. Al día siguiente, una nueva sorpresa irrumpió en mi rutina. Mi teléfono vibró anunciando una notificación en una red social. Luna había compartido un video en directo en el que, visiblemente alterada, exclamaba: no puedo seguir en silencio. Mi hermana está destruyendo mi vida con mentiras. Siempre intenté protegerla, pero ahora solo busca venganza. Su actuación, casi perfecta, dejaba entrever que detrás de esas palabras se ocultaba una estrategia desesperada por recuperar la simpatía del público. Sin embargo, Luna no había previsto que alguien del pasado intervendría en su juego. Poco después, llegó un mensaje privado de Marina, una antigua amiga de Luna que hacía años había desaparecido de su círculo. Estela, sé algo sobre Luna que podría ayudarte. Necesitamos hablar, decía el mensaje. Por primera vez, sentí que las piezas de un rompecabezas se alineaban. Quizá Luna guardaba secretos aún más profundos de lo que jamás había imaginado. El nombre de Marina evocaba recuerdos de reuniones familiares, donde ella solía acompañar a Luna de manera silenciosa, hasta que, de repente, se esfumó sin dejar rastro. Sin dudar respondí: ¿qué sabes y por qué ahora? Su contestación no se hizo esperar. No puedo escribirlo aquí. Nos vemos mañana a las 18:00 en el Parque de la Ciutadella, cerca de la fuente. La ansiedad me envolvió como una ola gélida. Estaba claro que aquello no era fruto del azar. El círculo en torno a Luna empezaba a fracturarse, y alguien más estaba dispuesto a revelar la verdad. A la mañana siguiente, los mensajes de Luis se volvieron cada vez más intensos y agresivos. Estás destruyendo la familia, Estela. Si no paras, te arrepentirás. Leí esas palabras con una fría determinación. El temor se transformaba en férrea decisión. No podía permitirme ceder. Con el corazón acelerado, llegué al parque. El aire fresco de la tarde apenas lograba calmar la tensión que recorría mis músculos. Tras buscar cerca de la fuente, avisté a Marina sentada en un banco, con gafas oscuras y un gorro que apenas disimulaba su nerviosismo. Me acerqué con cautela y, al levantar la vista, en sus ojos percibí el reflejo de una vida marcada por la sombra de secretos largamente ocultos. Gracias por venir, murmuró con voz tensa. ¿Qué sabes sobre Luna? Pregunté sin rodeos. Marina respiró hondo antes de contestar. No es solo una traidora, Estela. Es peligrosa. La palabra peligrosa retumbó en mi mente como una alarma. ¿De qué hablas? Insistí, con la mirada recorriendo el entorno para asegurarse de que nadie nos escuchara. Marina continuó. Hace años, cuando éramos inseparables, Luna empezó a cambiar. Todo se convirtió en una competencia. Si deseaba algo, lo conseguía a cualquier precio. Su voz tembló ligeramente. ¿A qué te refieres? Marina relató que, tras una acalorada discusión luego de una fiesta, había revelado ciertos secretos sobre Luna, capaces de manchar su imagen impecable. Al día siguiente, comenzaron a llegar amenazas anónimas, acompañadas de fotografías mías tomadas en la penumbra, muy similares a lo que ahora me ocurría. Con el estómago revuelto le pregunté: ¿qué secretos? Bajó la voz aún más. Luna estuvo implicada en un incidente que jamás se difundió. Estaba ebria, y alguien resultó herido. Su familia encubrió todo. La revelación me heló la sangre. ¿Por qué no dijiste nada? Inquirí. Porque su familia ostenta un poder considerable, respondió. Un silencio tenso se instaló, y todo empezó a encajar. La arrogancia de Luna,
su habilidad para manipular situaciones y el respaldo incondicional que siempre recibió de mi familia. Antes de que pudiera asimilar completamente la información, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje no provenía de Luis, sino que advertía: deja de investigar o acabarás como ella. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Alguna vez identificaste quién te amenazaba? Pregunté a Marina. Negó con la cabeza. Pero ahora estoy convencida de que fue Luna, o alguien de su entorno. Me levanté decidida. Esto no puede seguir así. Voy a exponerla, cueste lo que cueste. Marina me miró con una mezcla de temor y determinación. Ten cuidado, Estela. Ella no actúa con honradez. Regresé a casa con un renovado propósito. La amenaza en mi teléfono no era solo una advertencia, sino la confirmación de que estaba hurgando en una herida abierta en la fachada de perfección de mi familia. Sin embargo, aún quedaban muchos misterios por desvelar. Esa noche, al revisar mi correo electrónico, encontré un mensaje de Álvaro. Estela, debemos hablar. Han vulnerado nuestros servidores. Esto va mucho más allá de un simple documental. Por primera vez comprendí que estaba inmersa en un juego peligroso, mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La revelación de que alguien había accedido a nuestros archivos sin destruirlos, solo copiándolos, transformó la situación en algo de mayor envergadura. No se trató de un hackeo común, Estela. Quien estuviera detrás sabía exactamente dónde buscar, me explicó Álvaro, señalando líneas de código resaltadas en rojo. Esto no es un acto de sabotaje, sino de vigilancia, añadió, y la idea de ser observada me estremeció. Con voz baja y seria continuó: debemos reforzar la seguridad. Quizá deberías considerar mudarte temporalmente a otro lugar. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y furia. No permitiría que la intimidación me venciera. Más tarde, mientras empaquetaba algunas pertenencias para una mudanza provisional, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Estela, la voz al otro lado, masculina pero sorprendentemente familiar, me heló la sangre al reconocerla. Era Tomás. No cuelgues, por favor. No llamo en nombre de Luna, imploró con tono apremiante y casi desesperado. ¿Qué necesitas?, pregunté. Me están vigilando. A mí también. Sé que suena increíble, pero esto trasciende a Luna. Necesito hablar contigo en persona. La desconfianza se apoderó de mí. ¿Por qué debería creerte? Porque conozco a tu familia mejor de lo que imaginas, y hay verdades que desconoces. Verdades que pueden explicarte por qué sucede todo esto. Con la duda en la mente, pero consciente de la seriedad de la situación, acepté reunirme, bajo la condición de hacerlo en un lugar público. Nos encontramos en una cafetería abarrotada en el centro de Barcelona. Tomás apareció como un hombre abatido, con ojeras pronunciadas y una inquietante sombra de paranoia en cada gesto. No dispongo de mucho tiempo, dijo en voz baja. Luna está perdiendo más de lo que aparenta, y tu familia guarda secretos que no desean que salgan a la luz. ¿A qué te refieres?, inquirí. Tu padre no solo encubrió el incidente de Luna, sino que oculta otros negocios turbios, explicó con gravedad. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué otros asuntos oscuros? ¿Blanqueo de dinero? ¿Conexiones con personas poderosas? Exacto. Luna era solo la imagen impecable en redes sociales, mientras que tu padre utilizaba esa influencia para lavar dinero y cerrar tratos con individuos peligrosos. La furia comenzó a arder en mi interior como un incendio incontrolable. ¿Y tú estabas involucrado también? Tomás negó con la cabeza. Inicialmente pensé que era solo un empresario exitoso, pero cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Luna me amenazó. Si hablabas, destruirían tu vida. Me usaron, al igual que a ti. El peso de la traición se hacía insoportable, y cada revelación desmoronaba lo que creía saber sobre mi familia. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté con recelo. Porque tú eres la única que puede detenerlos. Con tu documental captas la atención del público, y eso los asusta. Temen que expongas la verdad. Mi mente comenzó a trazar un plan. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de desmantelar la fachada engañosa construida sobre mentiras y corrupción. ¿Tienes pruebas?, insistí. Sí, asintió lentamente Tomás. Algunas están en mi apartamento. No he vuelto desde que comenzaron las amenazas. Con determinación me puse en pie. Entonces vamos a por ellos. Tomás me detuvo sujetándome el brazo. Es demasiado peligroso. Seguramente nos vigilan. No podemos quedarnos aquí esperando a que nos encuentren. La decisión estaba tomada. Salimos del hostal en la madrugada, moviéndonos con cautela por calles desiertas. Llegamos al discreto edificio de Tomás, ubicado en las afueras de la ciudad, y subimos por las escaleras, evitando el ascensor por precaución. Al alcanzar la puerta, Tomás se detuvo y susurró: no parece que hayan entrado. Con suma cautela, abrió la puerta y comprobamos que el interior estaba intacto. Nos dirigimos directamente a su despacho, donde Tomás abrió un cajón oculto bajo el escritorio y extrajo una carpeta gruesa repleta de documentos y fotografías. Aquí tienes todo, murmuró, mostrándome transferencias bancarias, contratos falsificados y registros de llamadas. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio, el sonido de la puerta principal abriéndose lentamente. Tomás, susurré con el rostro pálido, no estamos solos. Apagué la luz del despacho y nos ocultamos tras una estantería, mientras pasos suaves resonaban en el suelo de madera, acercándose con cada segundo. Mi respiración se volvió superficial, y con las manos temblorosas, sostuve el teléfono, preparada para llamar a la policía si la situación se volvía insostenible. Cada instante se cargaba de tensión, y el peligro parecía acechar en cada sombra. Sin embargo, estaba decidida a descubrir la verdad, a exponer la red de mentiras y corrupciones que se escondía tras la fachada perfecta, sin permitir que el miedo me paralizara. Con la penumbra como única aliada, una figura enigmática emergió en el umbral del despacho. Su contorno, vagamente delineado por la escasa luz que se colaba desde la calle, despertaba una sensación de inquietud casi tangible. Una voz, fría y distante, anunció sin titubear: sabemos que estás aquí, Estela. En ese preciso instante, Tomás apretó mi mano con una fuerza que delataba el temor y la determinación de haber sobrepasado límites insospechados. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba mientras la figura se deslizaba silenciosamente por el recinto, sus pasos apenas audibles marcando un eco perturbador que invadía cada rincón. La atmósfera se cargaba
de tensión, y el acelerado latido de Tomás se fusionaba con mis propios nervios, recordándome que ya no había vuelta atrás. De repente, un crujido inesperado, quizá al derribar una silla, rompió el hechizo del silencio. Mi instinto me impulsó a arrastrar a Tomás hacia una esquina oscura, mientras una voz insistente y aparentemente calmada decía: no pretendemos hacerte daño, solo deseamos dialogar. Esas palabras, tan vacías como engañosas, no lograban ocultar la intención oculta tras la irrupción nocturna. El miedo y la ira se entrelazaban en mi interior. Tomás, con la mirada fija en la mía, insinuó un plan silencioso. Con rapidez, deslicé una carpeta que albergaba pruebas comprometedoras hacia su mochila. El leve roce del papel se volvió un sonido ensordecedor en medio del ambiente opresivo, mientras el intruso, absorto en su propia misión, comenzaba a desplazar violentamente los muebles. Las sombras parecían danzar en patrones amenazantes, evocando recuerdos de traiciones y humillaciones que mi familia había infligido en el pasado. En medio del caos, decidí actuar. Lancé un libro en dirección opuesta al intruso, generando un estruendo que, por un instante, desvió su atención. Ahora o nunca, pensé. Tomás y yo nos deslizamos cuidadosamente hacia la ventana trasera, que abrimos con sumo cuidado para no alertar aún más la situación. Una brisa fresca acarició mi rostro, dándome un fugaz atisbo de libertad, aunque pronto fue reemplazada por un grito que nos devolvió a la cruda realidad. El intruso se lanzó hacia nosotros y, en el forcejeo que siguió, objetos se derrumbaron por doquier. Finalmente, emergió de entre las sombras el rostro de un hombre de mediana edad, marcado por una cicatriz en su mejilla izquierda, cuya expresión denotaba la fría precisión de un profesional. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y, sin dudar, llamé a la policía. Estamos siendo atacados. Necesitamos ayuda inmediata en la calle Marina, número 218. Gracias a la intervención de Tomás, quien empujó al agresor, conseguimos ganar unos preciosos instantes para escapar por la ventana. Caímos en un angosto callejón, donde cada golpe contra el pavimento parecía retumbar en la noche. Sin tiempo para lamentaciones, corrimos mientras el lejano sonido de sirenas se convertía en nuestro faro de esperanza. No nos atrevimos a mirar atrás hasta alcanzar la calle principal, donde un coche patrulla se detuvo bruscamente. Los agentes, alertados por nuestro estado, se movilizaron con rapidez, ordenando a todos levantar las manos para controlar el pánico reinante. Dentro del edificio, mientras algunos oficiales interrogaban nuestra presencia, Tomás entregó la carpeta con las pruebas a uno de ellos. Estos documentos revelan actividades ilícitas y una red de corrupción en la que está implicado alguien muy cercano a ti, dijo el agente, mirándome con seriedad. Con la voz temblorosa pero firme, respondí: no voy a detenerme, esta vez no importa lo que cueste. En ese instante, mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje anónimo aparecía en la pantalla, advirtiéndome que habíamos cometido un error mayúsculo. Las luces intermitentes de los vehículos de emergencia se reflejaban en el callejón, intensificando la sensación de que cada segundo nos acercaba al abismo. Dentro de la ambulancia, Tomás mostraba signos de agotamiento y, a la vez, una chispa inquebrantable de determinación. Debemos actuar rápido, susurré, rompiendo el silencio. Poco después, un agente de mediana edad con una mirada que denotaba haber presenciado demasiadas tragedias se presentó ante nosotros. Soy el inspector Héctor Ramírez. Necesito que me cuenten todo, desde el inicio. Relatamos, con voz entrecortada pero decidida, la secuencia de eventos, las amenazas, los documentos incriminatorios y la implicación de mi propia familia en actividades ilícitas. El inspector, tras escuchar cada detalle, frunció el ceño y preguntó: ¿cuentan con algún lugar seguro donde resguardarse? Tomás y yo intercambiamos una mirada cómplice. Cada rincón de la ciudad parecía estar marcado por la sombra de viejos pecados. Les ofreceré protección temporal, afirmó Ramírez, pero necesito pruebas irrefutables. Con manos temblorosas, Tomás mostró un archivo oculto en su teléfono. Grabaciones de conversaciones entre mi padre y sus socios. Esto es suficiente para abrir una investigación oficial, concluyó el inspector, aunque nos advirtió que debíamos mantenernos en el anonimato. Estela, por lo que están dispuestos a hacer, tú representas la mayor amenaza para ellos, añadió, haciendo que cada palabra retumbara en mi mente. Esa noche, el inspector nos llevó a un refugio seguro en las afueras, un discreto apartamento vigilado las 24 horas. Aunque estábamos físicamente protegidos, el miedo persistía y la incertidumbre se hacía presente con cada tic del reloj. A las 3 de la madrugada, mi teléfono volvió a vibrar, mostrando una imagen inquietante. Carla, mi amiga en Barcelona, sentada desprevenida en un banco, acompañada de un mensaje que rezaba: no juegues con fuego, Estela. La amenaza era clara. No solo mi integridad, sino también la de quienes me eran queridos estaba en juego. Sin perder un instante, contacté nuevamente al inspector Ramírez, quien aseguró que Carla sería puesta bajo vigilancia a la mayor brevedad. Al amanecer, un titular en un periódico local estremeció mi mundo. Escándalo financiero sacude a empresario madrileño. La foto que acompañaba la noticia era la de mi padre, y las acusaciones de lavado de dinero y corrupción política confirmaban lo que siempre había temido. El ataque apenas comenzaba, y el caos se extendía como una sombra implacable. Mientras revisábamos los documentos, el nombre de Marina se repetía en cada conversación. Una fuente anónima informó que la habían visto en Madrid, en un hostal cercano a la estación de Atocha, acompañada de alguien que podría tener vínculos con mi padre. Con la determinación de salvarla, Ramírez y nosotros decidimos actuar de inmediato. Si llegábamos primero, podríamos rescatarla antes de que el enemigo se hiciera con ella. Esa misma noche, bajo la protección de un vehículo policial en operación encubierta, nos dirigimos a Madrid. Al llegar a la estación de Atocha, las primeras luces del alba esbozaban sombras alargadas que parecían presagiar lo desconocido. El hostal, de apariencia modesta y desgastada, se erguía entre los edificios como un testigo silencioso. Ramírez, adelantado junto a 2 agentes, inspeccionaba el lugar mientras Tomás y yo aguardábamos en el vehículo. Tras una larga espera, el inspector anunció en tono bajo: está aquí, pero no está sola. Subimos al hostal, y tras recorrer angostas escaleras, nos detuvimos frente a la habitación 203, cuya puerta entreabierta dejaba entrever una escena que heló mi sangre. Marina se encontraba sentada junto a la ventana, con una pálida expresión que delataba el peso de innumerables secretos. Frente a ella, un hombre de rasgos fríos y semblante calculador,
que evocaba la imagen de mi propio padre. Se presentó como Carlos Ortega, socio de mi progenitor. Con voz serena pero cargada de intención, Ortega dijo: Estela, lamento la desconfianza, pero tu familia ya no puede permitirse más escándalos. Si abandonas esta investigación y destruyes las pruebas, todo podría desaparecer, y quienes amas estarán a salvo. Por un breve instante la oferta parecía seductora, pero el fuego acumulado de años de dolor y humillación se alzó con fuerza en mi interior. Con voz firme, respondí: no esta vez. La sonrisa de Ortega se desvaneció antes de que, en un susurro final, amenazara con que perderíamos todo. Mientras los agentes procedían a esposarlo, me acerqué a Marina, abrazándola con intensidad. No estás sola, le aseguré. Esa noche, aunque habíamos ganado una efímera batalla, la guerra contra un imperio construido sobre mentiras y corrupción apenas comenzaba. Cada latido, cada decisión, se convertía en un paso decisivo hacia lo desconocido. Con la determinación renovada y el coraje forjado en medio de la adversidad, supimos que nada nos detendría en nuestra lucha por la verdad y la justicia, sin importar los riesgos que las sombras del pasado pudieran volver a traer. La noche en Madrid se vestía de un manto enigmático, mientras la lluvia golpeaba con insistencia los tejados y callejones de la ciudad, como si la propia urbe susurrara secretos olvidados. El arresto de Carlos Ortega había marcado solo una fisura en el legado corrupto de mi familia, presagio de una lucha mucho mayor que estaba por comenzar. En un modesto hostal, Marina se encontraba arropada en una manta, con los ojos cargados de lágrimas silenciosas, y evitando cualquier contacto visual. Te fallé, murmuró con voz apagada, mientras yo me arrodillaba a su lado, acariciando sus manos con ternura. Sobreviviste, y eso es más de lo que esperaban, le respondí, intentando devolverle un atisbo de esperanza. Aquella noche, sentíamos que cada derrota aparente solo era el preludio de una batalla decisiva. Poco después, Ramírez irrumpió por la puerta con una mirada sombría y anunció con voz grave: Ortega, no has hablado mucho, pero antes de que pudiéramos detenerlo, realizó una llamada fulminante. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, pregunté: ¿a quién llamó? La respuesta, tan inesperada como inquietante, fue: a tu padre. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. Cada acción, cada amenaza, había sido orquestada desde las sombras. Con determinación, insistí: debemos enfrentarlo. A lo que Ramírez replicó con tono frío: tu padre es intocable a ojos de la ley. Sus conexiones se extienden a cada rincón, incluso en los lugares más insospechados. Si actuamos ahora, podría desaparecer sin dejar rastro. Fue entonces que Tomás, que había permanecido en silencio, se levantó de forma repentina y sugirió: si lo exponemos públicamente, utilizando nuestras pruebas, documentos y grabaciones, su círculo de poder se desmoronará. Ramírez advirtió que no podíamos confiar en los medios tradicionales, pues muchos estaban comprados por su influencia. Marina, elevando la mirada, propuso con voz queda: si difundimos la información simultáneamente en todas las plataformas, la presión pública se volverá imparable, incluso para él. La idea era tan arriesgada como audaz, pero se transformaba en la única vía para desmantelar esa red de impunidad. Necesitábamos apoyo técnico, y sin perder un instante, contactamos a Lucas Ferrer, un experto en ciberseguridad y ex investigador, expulsado por destapar irregularidades en los altos círculos del poder. Su odio a la corrupción lo convertía en el aliado perfecto para lo que él mismo describió como una guerra relámpago, en la que cada segundo sería crucial. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Tomás organizó meticulosamente los documentos, Marina grabó un testimonial conmovedor y yo redacté una carta abierta a la verdad, una declaración que desafiaba años de encubrimientos. A las 21:00 horas, Lucas nos miró fijamente y dijo: en el instante en que presione ese botón, todo se liberará. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, observamos cómo, en cuestión de segundos, las redes sociales se inundaban de mensajes, imágenes, grabaciones y documentos. Los nombres de mi padre, Carlos Ortega, y de sus cómplices, se convirtieron en tendencia mundial, obligando a los medios internacionales a cubrir una historia que desbordaba la magnitud de su implicación. Sin embargo, la euforia se vio ensombrecida minutos después por un mensaje anónimo que heló la sangre. No has ganado, Estela. Esto es solo el comienzo. El remitente, oculto tras una identidad desconocida, dejaba claro que una fuerza aún mayor estaba al acecho. La sensación de haber ganado una batalla era efímera. La verdadera guerra apenas comenzaba. La mañana siguiente no trajo consigo la calma esperada, sino la pesada incertidumbre de lo que se avecinaba. Lucas, con una concentración casi obsesiva, buscaba en sus equipos pistas que identificaran al autor del mensaje, mientras Tomás se mantenía junto a Marina, agotada tras pocas horas de sueño. Ramírez, por su parte, hablaba con sus contactos, tratando de descubrir grietas en la impenetrable red de influencias de mi padre. Yo no podía dejar de pensar en el alcance real de lo que habíamos desatado. De pronto, Lucas rompió el silencio anunciando: tenemos una pista. Resultó que el mensaje había sido enviado a través de una red cifrada, perteneciente a una organización aún mayor que la de mi propio padre. Con asombro, comprendimos que nuestra familia no solo estaba implicada en actos de corrupción y lavado de dinero, sino que también mantenía vínculos con un entramado internacional de crimen organizado. Todo lo vivido hasta ese momento no era más que la punta de un iceberg sombrío. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Tomás con el rostro tenso. Ramírez sugirió: debemos localizar el núcleo de esa red. Siguiendo la pista del dinero, quizás logremos identificar a sus líderes. Lucas tecleó rápidamente y nos mostró que una reciente transferencia se había efectuado hacia una empresa fachada en Dubái. Además, las llamadas vinculaban a mi padre con un empresario llamado Julián Méndez, un nombre que, al escucharlo, hizo que Ramírez se pusiera en alerta máxima. Según un inspector, Méndez era considerado uno de los hombres más peligrosos de España, capaz de mantenerse invisible durante años. La posibilidad de que mi padre colaborara con él elevaba la amenaza a niveles inimaginables. Ante tal revelación, la urgencia de obtener pruebas irrefutables se volvió inaplazable. Lucas explicó que en Valencia existía un servidor privado, custodiado por sistemas de seguridad de última generación, que podría contener toda la información necesaria. Con la determinación firme de desmantelar a nuestros enemigos,
Decidimos emprender un viaje hacia esa ciudad, conscientes de que cada kilómetro recorría nos acercaba tanto a la verdad como al peligro. En un discreto apartamento de Valencia, Lucas preparó meticulosamente su equipo de infiltración, con el reloj marcando cada segundo como una cuenta regresiva. Nos adentramos en un operativo de alto riesgo. A las 3 de la madrugada, el informático anunció con voz tensa: "Estoy dentro". Sin embargo, la calma se vio interrumpida cuando alertas indicaron que nuestra presencia había sido detectada. La adrenalina invadió el ambiente. Disponíamos de tan solo 30 segundos antes de ser expuestos. En ese instante, la puerta del apartamento se estremeció con un golpe seco. Varios hombres, con rostros ocultos tras pasamontañas, irrumpieron en la habitación. Ramírez actuó de inmediato, disparando un tiro de advertencia para ganar tiempo. En medio del caos, Tomás me tomó del brazo y me instó a saltar por la ventana. Con un grito, emprendimos la huida hacia un callejón oscuro, mientras Lucas, con el disco duro firmemente sujeto, nos seguía de cerca. El sonido de las sirenas se mezclaba con el eco de nuestros pasos apresurados por las frías calles de Valencia. El disco duro, cargado de datos que comprometían a una organización que había corrompido cada rincón del poder en España, se había convertido en la llave para desmantelar el entramado criminal. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, supimos que debíamos encontrar un refugio seguro. Ramírez, que lograba evadir la persecución, tomó el mando y nos condujo a una antigua casa en las afueras, un lugar olvidado pero estratégicamente equipado con tecnología antirrastreo. Una vez instalados, Lucas conectó el disco duro a su portátil, y ante nuestros ojos, se desplegaron carpetas cifradas que revelaban no solo lavado de dinero, sino también tráfico de influencias, extorsión y hasta trata de personas. La magnitud del enemigo se hacía cada vez más evidente. Discutimos en voz baja la necesidad de liberar la información en oleadas estratégicas, de modo que el enemigo no tuviera oportunidad de silenciar la verdad antes de que se viralizara. Horas después, la primera oleada de datos fue lanzada. Las redes sociales se inundaron con imágenes de reuniones secretas, grabaciones encubiertas y pruebas de transacciones ilegales que vinculaban a Julián Méndez, a mi padre y a varios políticos influyentes. La indignación pública creció exponencialmente, y mientras tanto, Lucas recibió una alerta urgente. Nos han localizado. El sistema de vigilancia había detectado movimientos sospechosos en los alrededores de la casa. Ramírez, sin dudarlo, sacó su arma y ordenó: "Nos están acorralando, debemos movernos ya". Con la tensión al máximo, Tomás se acercó a mí, y en un susurro urgente dijo: "Si no salimos de aquí, destruirán todas las pruebas". En ese instante, Lucas tomó el disco duro, y guiados por Ramírez, corrimos hacia una puerta trasera que conducía a una salida oculta. Nos apresuramos hacia un vehículo que aguardaba en la penumbra, mientras el estruendo de cristales rotos y disparos marcaba la advertencia final de nuestros perseguidores. Con el disco duro bien asegurado en manos de Lucas y el rugido de la noche envolviéndonos, nos alejamos a toda velocidad. El camino estaba lleno de incertidumbre, pero también de la convicción inquebrantable de haber desvelado la verdad. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia la justicia, aunque sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba, mientras la oscuridad se cernía sobre la carretera y el silencio tenso sustituía el estruendo de la ciudad. Comprendimos que nuestro enfrentamiento con el poder corrupto era solo el inicio de una lucha épica. La verdad, por dolorosa que fuera, se había liberado, y a pesar de las sombras que aún nos acechaban, la esperanza brillaba en cada latido. Este no era el final, sino el comienzo de una revolución que cambiaría para siempre el destino de España. La casa que dejábamos atrás era solo el preludio de una confrontación ineludible. El enemigo no se conformaba con atraparnos. Su objetivo era borrar cualquier indicio que pudiera atestiguar sus fechorías. Con el rostro tenso, miré a Lucas, quien asintió levemente y me informó: "La copia de seguridad sigue intacta. Aún no han ganado, pero la situación es crítica. Estamos en medio de una guerra, y la próxima confrontación será incluso más arriesgada". Mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad por una carretera sumida en la penumbra de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje que pareció congelar el tiempo. "Corre, Estela, pero tarde o temprano acabarás como ellos". La ruta se extendía interminable bajo la oscura bóveda del cielo, y el único sonido era el del motor en constante zumbido, mezclado con las respiraciones aceleradas de todos los ocupantes. El mensaje seguía resonando en mi mente, sus palabras ardientes como si hubieran sido grabadas con fuego. Rompiendo el silencio, Tomás comentó: "No podemos seguir huyendo para siempre". Sentí un nudo en el estómago y asentí con pesar. "No lo haremos. Es hora de poner fin a esto de una vez por todas", respondí con firmeza. Ramírez, concentrado en la ruta y sin apartar la vista, intervino: "Lo resolveremos, pero primero necesitamos refugiarnos en un lugar del que no puedan rastrearnos fácilmente". Lucas, sentado en el asiento delantero y aferrado al disco duro como si su vida dependiera de ello, agregó: "La información que tenemos es suficiente para derribar a esa red. Solo debemos publicarla de una forma inatacable". Marina, con voz temblorosa desde el asiento trasero, preguntó: "¿Y cómo lograremos eso?". Con la mirada fija en la pantalla de su portátil, Lucas explicó: "Si logramos enviar estos datos a varias fuentes internacionales simultáneamente, nadie podrá silenciarlos. Los medios se encargarán de viralizar la noticia antes de que tengan oportunidad de reaccionar". Aunque el plan era arriesgado, nuestras opciones se habían reducido. Si seguíamos escondiéndonos, tarde o temprano nos acorralarían, y la próxima vez quizás no escaparíamos. Pronto, alcanzamos un refugio temporal. Una aislada cabaña enclavada en el corazón de un denso bosque, cerca de la frontera con Francia. Allí, en medio del silencio impenetrable de la naturaleza, nos preparamos para el asalto final. Lucas se concentró en configurar su equipo para la transmisión global. Sus manos, visiblemente temblorosas, luchaban contra el pánico, pero su determinación era inquebrantable. "Necesitaré al menos 6 horas sin interrupciones", afirmó, mientras Ramírez se mantenía en contacto constante con sus aliados en la fuerza policial. Las noticias no eran alentadoras. Varios jueces ya habían cerrado investigaciones en contra de nuestro objetivo, y Méndez, figura clave del entramado, había desaparecido. El peso de la desesperación amenazaba con doblegarme, pero me obligué a
Debería mantener la fortaleza. Esta es nuestra última carta. Si logramos exponer a Méndez, mi padre no tendrá dónde esconderse, pensé en voz baja. Cada minuto que pasaba ponía a prueba nuestra resistencia. Marina, agotada por el miedo y la tensión, terminó durmiéndose en un rincón, mientras Tomás vigilaba el exterior de la cabaña con ojos incesantes, con movimientos casi automáticos. Ramírez repasaba el arma que llevaríamos en el próximo enfrentamiento. Finalmente, Lucas levantó la vista y dijo con voz decidida: «Está listo». El plan era sencillo, pero eficaz. Distribuiríamos la información entre periodistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y plataformas de denuncia, asegurándonos de que, si algo nos sucedía, la verdad sobreviviera. En el momento en que presione este botón, no habrá marcha atrás, explicó Lucas. Asentí con lentitud y con determinación, él pulsó el botón. En cuestión de minutos, las notificaciones comenzaron a inundar las redes sociales. Los nombres de Julián Méndez, de mi padre y de otros integrantes de la red criminal aparecían en cada rincón de Internet. Imágenes, documentos y grabaciones se propagaron como un incendio incontrolable. Sin embargo, la represalia no se hizo esperar. El estallido de disparos quebró la aparente calma de la noche. «¡Nos han encontrado!», gritó Tomás, arrodillándose para evadir las balas. Ramírez reaccionó de inmediato, disparando desde una ventana. Los atacantes eran demasiados. «Estela, sal de aquí», exclamé, dispuesto a detenerlos. Pero Tomás me tomó del brazo con firmeza. «Debemos irnos ahora». Con Lucas aferrando el disco duro, salimos por la puerta trasera. Mientras los disparos seguían llenando el ambiente, corrimos hacia el bosque, envueltos en sombras, dejando atrás el caos. Cada paso era una lucha por sobrevivir, y el estruendo de una última explosión hacía temblar el suelo a nuestros pies. Ramírez susurró con voz quebrada: «No podemos detenernos. Si lo hacemos, todo el sacrificio habrá sido en vano». Seguimos avanzando, conscientes de que el precio de la verdad se estaba pagando con sangre. La espesura del bosque parecía tragarnos, y el disco duro se aferraba tan fuertemente a las manos de Lucas que se notaban sus nudillos blancos. Marina corría a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, como si soltarla significara rendirse. Tomás lideraba el camino, buscando un refugio improvisado. De repente, Lucas se detuvo y murmuró: «Debemos enviar la segunda oleada de datos. Si no lo hacemos ahora, podrían borrar la información del servidor remoto». Con el corazón acelerado, respondí: «Tenemos que hallar un sitio seguro, aunque sea temporal». En ese instante, Tomás alzó la mano en señal de silencio. Instintivamente, nos agachamos mientras el crujir de ramas bajo botas pesadas confirmaba que nos seguían. Tomás señaló un pequeño arroyo que descendía hacia una depresión natural, y sin perder tiempo, nos deslizamos tras la sombra de un roble gigante. Las pisadas se intensificaban, acompañadas de voces frías y calculadoras que decían: «Están cerca, revisad cada rincón. No deben escapar esta vez». Lucas a mi lado mantuvo su mano firme sobre el portátil y me susurró: «Puedes hacerlo desde aquí». Sus dedos volaron sobre el teclado mientras explicaba: «Necesito solo unos minutos para enviar la siguiente transmisión». El sonido de las pisadas se hacía ensordecedor. Tomás, con una mirada decidida, preparó su arma sin pronunciar palabra, dispuesto a sacrificarse si era necesario. «No podemos permitir que nos encuentren con el disco», advirtió en un tono apremiante. Justo cuando parecía que todo podía terminar en ese instante, una voz retumbó detrás de nosotros. «Esta vez, acabarán aquí». Nos giramos de inmediato y vimos a un hombre vestido completamente de negro, con un pasamontañas que dejaba entrever unos ojos gélidos, apuntando directamente a Lucas. «Entrégame el disco», ordenó. El miedo me paralizó por un breve instante, pero Tomás reaccionó primero, disparando hacia el atacante. Aunque el tiro se desvió por centímetros, fue suficiente para crear una distracción. La figura se desvaneció en las sombras, y otro disparo resonó en la oscuridad. «¡Corre!», gritó Tomás, impulsándose hacia adelante. Corrimos sin mirar atrás, cruzamos el arroyo y subimos por una colina empinada. Mi cuerpo gritaba por el agotamiento, pero el pánico me impulsaba a continuar. Cuando alcanzamos la cima, las luces de un pequeño pueblo se vislumbraban a lo lejos. Marina, con voz entrecortada, sugirió: «Si llegamos allí, podremos pedir ayuda». Pero Tomás replicó: «No podemos arriesgarnos a entrar en un lugar público. Si descubren nuestra presencia, se desatará el caos». Lucas, aún jadeante, sostuvo el disco duro y explicó: «Solo necesitamos encontrar una conexión segura para enviar la última parte de los datos. Después de eso, podrán intentar detenernos. Pero la verdad ya estará expuesta». Con la rabia creciendo en mi interior, recordé cada sacrificio, cada gota de sangre derramada en esta lucha. «Vamos a acabar con esto, y no permitiremos que nada sea en vano», afirmé con convicción. Avanzamos hacia el pueblo, sabiendo que era nuestra última oportunidad. Las calles, bañadas por la pálida luz de la luna, y las fachadas antiguas parecían guardar siglos de secretos. Cada paso en el empedrado era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, mientras el viento soplaba con un susurro gélido, advirtiéndonos del inminente peligro. Tomás nos condujo por una calle lateral, lejos de las avenidas principales, para evitar ser vistos en una plaza concurrida. Cada ventana oscura y cada sombra parecían esconder trampas. Marina, a pesar del temor, avanzaba decidida, consciente de que no había vuelta atrás. Lucas señaló un pequeño café con las luces apagadas. «Podríamos usar su red siempre y cuando no esté protegida por cámaras», comentó. «No tenemos tiempo para buscar otra opción», replicó Tomás. «Solo entremos rápido y hagamos lo necesario». Forzamos la puerta trasera con cuidado para no generar ruidos, encontrándonos en un interior vacío, impregnado del olor a café añejo. Lucas se apresuró hacia la caja registradora y encontró un router enchufado. Si funcionaba, podríamos usar esa red para completar la transmisión. Con manos temblorosas, conectó su portátil mientras cada clic resonaba como un grito en la silenciosa estancia. El viento había cesado, y el ambiente parecía contener la respiración. «¿Cuánto tiempo nos tomará?», preguntó Marina, ansiosa. 5 minutos, respondió Lucas sin apartar la vista de la pantalla. Las luces del router comenzaron a parpadear, y la barra de carga avanzaba lentamente, acelerando mi pulso. De repente se escuchó el crujido de pasos en el exterior. «Nos han encontrado», murmuró Tomás,
asomándose cautelosamente por la ventana. Vi la silueta de 3 figuras acercándose con movimientos precisos y letales, claramente los mismos hombres que nos habían perseguido desde Valencia. Debemos resistir, insistí, estrechando la mano de Marina. Tomás se posicionó junto a la puerta, listo para ganar el tiempo que necesitábamos. Estela, si algo me pasa, comenzó a decir. Pero lo interrumpí. No digas eso. Saldremos de esta juntos. La puerta trasera cedió tras un fuerte golpe. El primer intento de entrada falló, pero sabíamos que no tardarían en derribarla. Lucas tecleó con más rapidez mientras el sudor perlaba su frente. En cuestión de segundos, los atacantes irrumpieron armados. Tomás disparó de inmediato, derribando a uno de ellos. En medio del caos, un segundo agresor se lanzó hacia mí. Con todas mis fuerzas lo empujé contra una mesa. ¡Listo!, exclamó Lucas, mientras el tercer atacante apuntaba directamente a él. El tiempo pareció detenerse cuando el sonido de una bala resonó como un trueno en la habitación. Tomás se interpuso, recibiendo el disparo en el hombro. Sin emitir un grito, me lancé sobre el agresor con una furia descomunal, y en un último esfuerzo conseguimos neutralizar a los atacantes. El silencio volvió, roto solo por los jadeos y el dolor ahogado de Tomás. ¿Estás bien?, pregunté presionando su herida. Estoy vivo, y eso es lo que importa, contestó con una sonrisa débil. Lucas se incorporó, sosteniendo el disco duro con los ojos llenos de alivio. La verdad ya está fuera. Nadie podrá detenerla ahora, aseguró. A lo lejos, las sirenas comenzaban a oírse. Miré la pantalla de mi teléfono. Las notificaciones no cesaban. La información se difundía por todo el mundo, aunque el precio pagado había sido muy alto. Me arrodillé junto a Tomás, sosteniendo su mano, mientras los sonidos de la justicia se hacían cada vez más presentes. Habíamos sobrevivido, y lo más importante, habíamos ganado. Tomás, a pesar de la herida, encontró la fuerza para iniciar una nueva vida en Barcelona, dedicándose al periodismo de investigación y denunciando otros casos de corrupción. Nuestra relación se fortaleció, unida no solo por el dolor compartido, sino también por la victoria conseguida. Marina, por su parte, optó por alejarse de España, convirtiéndose en una incansable defensora de los derechos humanos y apoyando a quienes buscaban la valentía para alzar su voz. Lucas fue reconocido internacionalmente por su pericia en ciberseguridad, colaborando en la lucha contra el crimen digital, mientras prefería mantenerse en el anonimato. Ramírez, lamentablemente, no sobrevivió a la emboscada en Valencia, pero su sacrificio fue honrado a nivel nacional, y su familia recibió el reconocimiento por su valor. Finalmente, mi padre y Julián Méndez fueron arrestados tras la difusión de las pruebas. Las investigaciones revelaron la magnitud de su red criminal, y pasaron el resto de sus vidas tras rejas. Luna, mi hermana, desapareció del ojo público, y aunque nunca volví a tener noticias de ella, su destino me recordó que la justicia, por tardía que fuera, siempre llega. Hoy, al mirar atrás, reconozco que la traición me transformó, pero la verdad me liberó. La justicia, aunque costosa, había llegado, y yo, marcada por la lucha, encontré la paz que tanto anhelaba. Esto es solo una parte de lo que aún queda por descubrir. No olvides seguirnos y estar atento a nuevas historias que te harán cuestionarlo todo. Nos vemos pronto.